necesitamos entender el contexto. Bueno, cómo se produjo la lesión, qué hago todos los días para que eso me pase, cuántos años tiene, qué antecedentes puedo llegar a tener, cómo puedo llegar a tolerar ciertas soluciones que se puedan llegar a proponer. Es un problema bastante más complejo que el síntoma, que es simplemente me duele la pierna, ¿no? Uno sospecharía de alguien que llega a conclusiones tan rápido y que idea soluciones tan rápido ante simplemente un síntoma. El problema, decimos, es algo mucho más profundo y amplio. Seguramente estoy hablando un poco abstracto y ustedes están en plan, sí, ok, pero no te termino de entender. No se preocupen, hoy vamos a estar desglosando algunas cuestiones que tienen que ver con la definición de problemática, ya lo van a entender. ¿Sí? Así que, tranqui, setemos esos objetivos de acá al final de la teórica. Y en todo caso, si después no lo entendemos, conversamos, hacemos preguntas y lo vamos barajando. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Entonces, agenda de hoy, de acá al final de la teórica y luego a trabajar. Siempre los profes ya deben estar un poco aburridos de mí en ese sentido, pero siempre creo que la mejor manera de transmitir conceptos a lo mejor complejos no es tanto repasar una teoría de manual, sino contar historias, ¿no? Tratar de encontrar en las historias de la vida cotidiana y quizás no tan relacionadas al mundo del diseño de producto, tratar de encontrar significados, tratar de encontrar metáforas que nos ayuden a entender la profundidad del concepto, en este caso tres historias que nos ayudan a entender para qué definir, por qué definir, cómo definir. Y luego sí, en una segunda mitad más cortita, vamos a tratar de ver dos herramientas puntuales de definición. Por un lado el briefing y por otro lado el point of view o punto de vista en español, que son las herramientas con las que vamos a trabajar en la segunda mitad de la clase, ya en sus comisiones y acompañados de sus duplas docentes. Les decía entonces que les quiero contar tres historias distintas que por ahí no tienen mucho que ver con el diseño de producto, pero que ayudan a entender, bueno, para qué, por qué, cómo definir. Las tres historias, una tiene que ver con un viaje a la luna y de vuelta, una tiene que ver con un título, si se quiere, un poco capcioso, que por lo menos yo propongo que definir mal un problema es diseñar, generalmente supone diseñar basura. Y por último, bueno, cómo navegar un océano de soluciones. Ya van a ver con qué tiene que ver todo esto. Vamos con la primera, ¿les parece? ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Me siguen bien? ¿Estoy hablando muy rápido? Re, me gusta. Bueno, vamos con el viaje a la luna, ida y vuelta. La historia que les quiero contar arranca acá, 1968, con estos tres individuos. Como verán, son astronautas de la NASA, seguramente los tienen visto o creen que los tienen visto, porque no son los tripulantes del Apolo 11, no son los tripulantes de la misión que logró alunizar, ¿no? Que logró caminar por primera vez en la Luna, si es que creen que el hombre pisó la Luna, yo lo creo. Estos son los tripulantes de una misión anterior al Apolo 11, son los tripulantes del Apolo 8, una misión espacial que se realizó en 1968, un año antes de la misión Apolo 11 del 69. Son Frank Borman, William Anders y James Lovell. Estos tres astronautas de la NASA fueron entrenados para una misión bastante particular que no era alunizar, no era aterrizar, ¿no? De bajar y descender sobre la Luna y caminar sobre la superficie lunar, sino eh, simplemente, bueno, simplemente como si fuera simple, ¿no? La complejidad de esa época, despegar de la Tierra, viajar hasta la Luna y pegarle una serie de órbitas, una serie de vueltas alrededor de la Luna, bien cerca, ¿no? Desde la nave, bien cerca a la superficie lunar para poder observar la Luna bien de cerca. Si recuerden que en esta época todavía no teníamos eh, cámaras satelitales, ¿no? Ni cámaras fotográficas que pudieran captar la superficie de la Luna muy a distancia, así que había que acercarse mucho a la Luna para poder sacarle fotos y poder verla de cerca, ¿no? Y tenía objetivos, como se imaginarán, objetivos científicos, pero también objetivos políticos, objetivos económicos, en plena Guerra Fría, objetivos militares. Eh, pero bueno, fueron entrenados para volar hasta la Luna y pegarle una serie de órbitas. Por supuesto que sacarle fotos a la superficie lunar desde una nave espacial obviamente no se hace con
una cámara cualquiera, ¿no? Una cámara de bolsillo que podía llevar cualquiera, sino que la NASA estuvo trabajando junto con el MIT durante un montón de tiempo desarrollando unas cámaras especiales que permitieran sacar fotos en esas condiciones, en movimiento, con ciertas cuestiones atmosféricas y de luz bastante particulares. Entrenaron a uno de los astronautas para poder operar esta cámara y poder tomar estas fotos que sin duda eran de vital importancia para la investigación espacial. Bueno, la misión fue todo un éxito y logró fotos como estas, ¿no? Fotos de la superficie lunar que hoy, quizás vista así, parece medio simplona, medio una pavada, pero imagínense, en contexto de 1968, como humanidad todavía nunca habíamos visto la superficie de la Luna, ¿no? Y descubrimos que había polvo, que había piedras, que había montañas, que había cráteres, que se parecía mucho a un desierto, que era de determinado color. Eh, Realmente imágenes que lograron cambiar la historia y preparar el terreno para lo que sería el alunizaje del año siguiente y todas las misiones espaciales que vinieron a posteriori. Pero hasta acá una historia de la NASA que quizás les interesa, pero ¿a qué viene todo esto? Bueno, hay una anécdota muy particular que seguramente más de uno debe conocer en esta misión, eh, que es que entre órbita y órbita en algún momento se ve que los astronautas estaban un poco aburridos o no tenían mucho que hacer, y en algún momento uno de los astronautas se dio vuelta, miró por la ventana trasera de la nave espacial y tomó una foto que no estaba en los planes, una foto que no estaba en protocolo, que la NASA no le había pedido que tome, sin embargo, vio por la ventana y se encontró con esta imagen y tomó esta foto, ¿no? Una foto que es muy conocida, una foto que se llama Earthrise, ¿no? La salida de la Tierra, y que es una foto que cambia totalmente el paradigma, ¿no? Es la primera vez que vimos la Tierra desde la perspectiva de la Luna, ¿no? Justamente estamos acostumbrados a mirar para arriba y ver la Luna desde acá, nunca habíamos logrado vernos a nosotros mismos desde tan lejos. Bueno, estos astronautas volvieron, las fotos se publicaron, y contra todo pronóstico, la foto que más repercusión trajo en la cultura general es esta foto, ¿no? No tanto las fotos de la superficie lunar, sino la foto de la Tierra vista de lejos. Y empezó a generar una serie de preguntas, ¿no? Una serie de observaciones. De repente nos vimos como un puntito débil, suelto en un océano negro, ¿no? Absolutamente vulnerable. Nos empezamos a dar cuenta que nuestros recursos son finitos, que no éramos todopoderosos, que no éramos el centro de nada, sino simplemente un puntito en un océano gigantesco. Y no casualmente eso articuló nuevas perspectivas y no casualmente se impuso un tiempo después el Día Mundial de la Tierra, aparecieron un montón de organizaciones que ya venían haciendo ciertos esfuerzos, pero tomaron cierta energía, organizaciones como Greenpeace, organizaciones proteccionistas y ambientalistas, que lograron a través de esta fotografía empezar a concientizar a las personas sobre la fragilidad de la Tierra, que es el único planeta que tenemos y que si lo seguimos haciendo pelota, bueno, no nos vamos a quedar con nada. Eh, ¿Qué les quiero contar con esta anécdota? Bueno, primero, me parece como una anécdota siempre bastante simpática, pero en palabras de William Anders, uno de los pocos, uno de los astronautas que todavía está vivo de esta misión, en una anécdota, contando un poco esta historia, él dice, cierra la anécdota diciendo, fuimos a investigar la Luna, pero descubrimos mucho sobre nuestro planeta. A mí me parece una frase súper potente y súper interesante para entender cómo funciona el proceso de definición, porque ustedes se han ido bastante lejos, ¿no? Tuvieron un punto de partido que era, bueno, la elegibilidad para la donación de sangre, ¿no? Una cosa como muy, muy abierta, pero se fueron bien profundo en el tema, se fueron bien lejos y probablemente levantaron un montón de información. Bueno, quizás esta instancia de definir es el momento en el que seguramente tengan que mirar desde lejos eh, y darse cuenta que quizás el problema o una parte del problema era el lugar donde estaban parados, solamente que de tan cerca que estaban no lo podían ver. Ahora que se fueron lejos, ahora que levantaron un montón de información, probablemente puedan empezar a encontrar el verdadero enfoque de la problemática y no simplemente esos síntomas que seguramente todos podíamos ver porque estábamos parados, ¿no? Porque estábamos ahí, los teníamos a mano, muy cerca de nuestras narices. Nos va a permitir sintetizar la investigación, ¿no? Nos fuimos bien lejos, bueno, ahora volviendo sobre nuestros pasos,
vamos a poder recoger todos esos datos que fueron quedando tirados. Empezamos con el user persona, pero seguramente hay muchas otras cosas que necesiten ser sintetizados y puestos en algún resumen que ya vamos a ver un poco cómo ejecutarlo. Nos permite tomar decisiones y seguir trabajando, pero por sobre todas las cosas, y refiriéndome nuevamente a la historia, articular nuevas perspectivas, ¿no? Ahora que lo vemos todo de lejos, ahora que vimos que tenemos tanta información, seguramente nos topamos con un montón de cosas que siempre estaban ahí, pero nos tuvimos que ir bien lejos para verlas y poder articularlas como parte de la problemática que queremos atacar. Así que articular nuevas perspectivas como conclusión de esta historia, esto es mucho, muy importante, tómenlo en cuenta, porque seguramente lo que pensaban del tema antes de empezar a investigar es muy distinto que algunas cosas que encontraron y algunas nuevas perspectivas que tienen ahora, que han investigado y que se han tomado el tiempo de ir un poco más lejos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Bueno, articular nuevas perspectivas en palabras de Henry Ford, que seguramente no les tengo que explicar quién es, y seguramente hayan escuchado esta frase, a veces sacada de contexto, pero una frase de Henry Ford, se lo conoce como el creador del automóvil, quizás no tanto, pero dice Henry Ford, si me hubiera guiado con lo que la gente decía que necesitaba, habría construido caballos más rápidos, ¿no? Y súper interesante entender esto, articular nuevas perspectivas, no quedarse solamente con lo que uno escuchó, solamente con lo que uno leyó, sino poder articular toda esa información, cambiar el punto de vista y entender las necesidades subyacentes más allá de lo que la gente dice, más allá de lo que las encuestas nos dicen, entender profundamente a partir de toda esta investigación cuáles son los verdaderos problemas que queremos atacar, ¿sí? Vamos a la segunda historia, ya entendimos un poco algunas cuestiones de motivaciones, de por qué articular nuevas perspectivas es clave para poder definir problemáticas. Segunda historia, definir mal es, o definir el problema mal, seguramente suponga diseñar basura. Esto es un chiste, un juego de palabras, ahora me van a entender por qué. Seguramente estén al tanto, sobre todo aquellos que estudian diseño industrial, que seguramente les interesa más el tema, o aquellos que estudian arquitectura. Como diseñadores creo que a todos nos deberían interesar las cuestiones urbanísticas, que hay todo un tema dando vueltas con los contenedores de basura en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y aquellos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, interactuamos con estos contenedores a diario, conocemos algunos de estos problemas y algunas de las soluciones que se han planteado en el último tiempo para resolver algunos puntos de dolor. Los contenedores, para aquellos que no viven en la ciudad de Buenos Aires o no los tienen tan vistos, los contenedores de basura que están en casi todas las cuadras de la ciudad de Buenos Aires se ven así, contenedores muy grandes donde las personas introducen sus bolsas de residuos, sean bolsas de consorcio, bolsas de residuos domésticas, son contenedores grandotes a donde va a parar toda la basura de una cuadra para que luego el camión de recolección levante este contenedor. No sé si alguna vez vieron el momento en que el camión levanta el contenedor y lo vacía. Yo vivo justo enfrente de un contenedor de basura y lo veo por la ventana todos los días y siempre me parece un proceso fascinante, más allá del ruido que hace. Pero seguramente si interactuaron con los contenedores saben que se ve más o menos así. Tiene una tapa adelante, un pedal abajo, uno lo presiona con el pie, si funciona el contenedor se levanta la tapa y uno puede tirar la bolsa de residuos. Pero habrán visto también, si viven en la ciudad de Buenos Aires y tienen los ojos abiertos, verán esto a diario, lamentablemente, un montón de gente que busca como recurso meterse en los contenedores para revolver las basuras, revolver las bolsas de basura en búsqueda de reciclables, en búsqueda de alimentos, en búsqueda de lo que fuere. Lamentablemente un problema que nos aqueja a diario. Lo habrán visto un montón de veces. Esto muchas veces genera esta otra cosa, ¿no? Personas que sacan las bolsas de basura, las abren y eso supone un montón de bolsas rotas, un montón de basura tirada en la calle, malos olores, suciedad y un montón de otros problemas que traen, que vienen aparejados. Lo habrán visto y, ¿no? Sí, o estoy loco. Yo lo veo todo el tiempo, no sé si ustedes lo ven también. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí.
Bueno, ¿qué pasó? Se producen un montón de puntos de dolor, un montón de quejas de los vecinos diciendo, che, la calle está toda sucia, hay feo olor, hay bolsas rotas, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Bueno, el problema evidentemente es bastante profundo, es un problema de corte social, un problema de corte económico, muy, muy profundo y muy difícil de resolver, quizás para un gobierno local, pero uno podría decir, quizás, no lo tengo por escrito, pero uno supone que la definición del problema que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podría sintetizarse en un párrafo como este. Muchas personas abren los contenedores para buscar reciclables o comida, lo que genera suciedad, más malos olores y reclamos vecinales, además de dificultar la recolección. Ese sería el síntoma, ¿no? El punto de dolor. El problema está generando estos síntomas, la gente se queja, la gente es la que después nos vota, ¿no? La gente es la que tiene que confiar en nosotros como gobierno, necesitamos resolver este punto de dolor, ¿no? Y habrán visto, no sé si ya se lo cruzaron, yo vi un par, interactué con un par, hay una solución propuesta que es bastante polémica y que ahora está trayendo bastantes nuevos dolores de cabeza, que son los famosos tachos antivandálicos. No sé si los vieron instalados en la calle, instalaron 7.000, 8.000 contenedores antivandálicos carísimos de producir, pero la solución propuesta parece ser esta, ¿no? Con tachos que son inaccesibles, se evita que la basura termine en la vereda, ¿no? Si hacemos un tacho que sea impenetrable, que sea imposible de meterse en el contenedor, bueno, las personas que revuelven la basura no se van a poder meter adentro del contenedor y por ende no van a poder sacar la basura. No le resuelve el problema a la persona que está buscando alimentos ni reciclables, por supuesto, pero potencialmente resolvería el punto de dolor de los vecinos que se quejan. Bueno, los tachos, los contenedores inviolables, antivandálicos, se ven así. No sé si los han visto por la calle, ya están instalados y se darán cuenta, la puerta por la cual se mete la basura está invertida, ¿no? Está dada vuelta, uno tiene que tirar hacia abajo, eso abre una suerte de buzón y se mete la bolsa de basura o de consorcio ahí adentro. Ahí tenemos a nuestro jefe de gobierno presentándolo todo orgulloso. Miren qué bueno la trampa antipobres que estamos instalando en las cuadras de la ciudad de Buenos Aires, pero se ve más o menos así, ¿no? Una maravilla del diseño industrial. Pero, ¿qué problema? Esto está instalado hace un tiempito, esto lleva apenas un mes en las calles. Nos encontramos con esto. No sé si lo han visto, pero alrededor de los tachos inviolables antivandálicos aparecen bolsas de basura tiradas en el piso, aparecen bolsas que están ahí como trabadas en la puerta, cosas apoyadas arriba, ¿no? Estamos en el mismo problema, si no peor. ¿Qué pasa? Las bolsas de residuos domésticas, las de 65 centímetros que uno tiene en su casa, si uno va y la tira, seguramente entran más o menos bien. Las bolsas de consorcio, que son las que usan los encargados de los edificios para sacar muchas bolsas de basura juntas, no entran en los tachos, ¿no? No entran en la dimensión de ese buzón. Por lo tanto, los encargados terminan apoyándola en el piso, porque no la pueden meter adentro del contenedor. Al mismo tiempo, esta puerta, ¿no? Este buzón, para abrirlo hay que hacer bastante fuerza. Y por supuesto, personas que no tienen tanta fuerza, adultos mayores, personas que tienen que interactuar con este tacho, no pueden terminar de abrir el buzón, no pueden tirar la basura, dejan la basura apoyada arriba, en el piso, lo que fuere. Miles de nuevos problemas generados por la supuesta solución. Y si no me creen, miren, hay muchísimas fotos, pónganse a ver redes sociales y denuncias. Hay fotos de estas por todos lados. Hay quienes dicen que metes la bolsa de basura, cerrás cuando volvés a abrir, la bolsa de basura sigue ahí porque no termina de caer. Bueno, un montón de problemas de usabilidad que produjo el tacho que más que resolver, terminó perjudicando un poco más. Entonces, resultado de esta supuesta solución, carísima por suerte, no entran bolsas grandes, no entran las bolsas de consorcio, son difíciles de abrir los contenedores, cuesta mucho mantenerlos y ahora hay más basura en la calle que antes. Entonces la solución implementada no solo no está apaciguando los puntos de dolor por los cuales se creó, sino que además genera nuevos inconvenientes, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿qué creen que pasó acá? Vamos, y seguramente digo, los diseñadores industriales tengan toda una explicación técnica para explicar por qué la basura no cae, por qué el ángulo.
Pero vamos un paso más atrás, vamos a la definición del problema. ¿Qué creen que pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Miremos ahora con el diario del lunes, miremos hacia atrás y tratemos de entender qué pasó en la definición del problema que nos falló tanto la solución. No lo probaron antes, no se tuvo el contexto, no se tuvo en cuenta el contexto, no hubo testeo, no se tuvieron en cuenta todos los usuarios, no investigaron, estaba mal definido el usuario. Bueno, me encanta esa interacción. Se enfocaron en un solo problema y dejaron de lado todo el resto. No atacaron el verdadero problema, dice Victoria. Bueno, el testeo en todo caso fue limitado y no fue un público extenso. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pasaron un montón de cosas. Lo único que pensaron es que no entren las personas en la situación de calle, dice Ro, estoy de acuerdo, Ro, y contra eso parece ser exitosa la solución. Ahora, lo primero que tenía que entrar en el contenedor era la bolsa de basura. ¿Alguien midió cuánto mide una bolsa de consorcio? No sabemos, ¿no? Pero evidentemente no cursaron el patín, dice Juan. Bueno, puede ser. Eh, pero tenemos un montón de problemas y a mí me interesa, más allá de los problemas de usabilidad en la ejecución de la solución, me interesa volver un pasito más atrás y entender cómo estuvo definido el problema para creer que la solución podía llegar a ser esta. Entonces, ¿qué es lo que definimos? Y acá quiero recuperar lo que les preguntaba al principio. ¿Qué es lo que definimos cuando definimos un problema de diseño? Bueno, por supuesto que tenemos que definir el perfil de las personas para las cuales trabajamos, eso está clarísimo. Y los síntomas y los puntos de dolor que queremos atacar, ¿no? Los vecinos dicen que hay mal olor, que esto... Perfecto, definido. Eso está seguramente en nuestras user personas, eso es clave y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero además de eso, hay un montón de otras cosas que hacen a la lógica del problema, que también son parte de la definición. Y sospecho, son cosas que faltaron definir antes de mandarse a una instancia de ideación y pensar en estos tachos antivandálicos como solución del problema. ¿Por qué? Porque también definimos el alcance del contexto en el que se produce la problemática, que involucra múltiples actores, que involucra experiencias pasadas y un montón de cuestiones que van mucho más allá de los puntos de dolor de una persona que a lo mejor se está quejando por algo. Al mismo tiempo, tenemos que definir cuáles son los criterios de éxito para proyectar la solución. Estamos tratando de resolver un problema. Ok, ¿cómo vamos a medir, cómo vamos a cuantificar que la solución que estamos proponiendo es realmente efectiva al problema que estábamos tratando de resolver? Podemos pensar de antemano, bueno, lo voy a medir así, lo voy a cuantificar así. Si pasa esto, me voy a dar cuenta de que mi solución fue exitosa. Si no pasa, fallé. Pero tengo que definir los criterios de éxito antes de siquiera empezar a pensar cuál puede llegar a ser la solución. Y por supuesto, los límites del problema a trabajar, los límites técnicos, los límites económicos, los límites presupuestarios, los límites de tiempo, los límites de personal. Hay un montón de límites que nos impone el contexto que nos va a determinar qué podemos hacer y qué no podemos hacer para proyectar ideas que puedan llegar a solucionar el problema. Sospecho que algunas de estas cosas se pasaron por alto a la hora de diseñar estos tachos antivandálicos, y por eso ahora tenemos una catarata de problemas de usabilidad que en realidad vienen heredados de una mala definición del problema. Dicho en palabras de Charles Kettering, un ingeniero muy famoso de mitad del siglo XX, un problema bien definido es medio problema resuelto. ¿Sí? Definir mal el problema, lo único que va a generar solamente son soluciones basura, ¿sí? Valga la redundancia. Si no definimos el problema en todas sus dimensiones y tenemos bien claro qué punto de dolor queremos resolver, pero también el contexto en el que se produce el problema, pero también cómo vamos a medir el éxito de la solución, pero también las limitaciones, seguramente las ideas van a ser maravillosas, pero muy irreales y muy difíciles de ejecutar. ¿Sí? Así que, un problema bien definido, medio problema resuelto. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, ahí tira una opinión. No no voy a decir nada al respecto, pero ¿estamos bien? Bueno, última historia y vamos cerrando este capítulo. Esta historia, que se la tengo que agradecer a Ale, un ex profe de esta cátedra que la contaba muy bien y muy cinéfilo como yo, nos gustaba mucho compartir esta historia, tiene que ver con Tiburón, la película Tiburón, no sé si la conocen. Si no la conocen,
yo les sugiero que se bajen de esta clase y se vayan corriendo a ver Tiburón, porque se están perdiendo algo mucho más interesante de cualquier cosa que les pueda contar yo. Tiburón, película de 1975, está basada en una novela anterior a la película, una novela que se llama Mandíbulas, en realidad, Jaws. Es una novela muy exitosa, bestseller, de este señor Peter Benkley, que cuenta la historia de la aparición de un tiburón asesino que ataca las costas de un pueblo y se va cargando personas, y un grupo de personas eh, en la misión de detener a este tiburón. Una historia bastante pavota, si uno la piensa así. Sin embargo, sabrán aquellos que la hayan visto y aquellos que no, habrán escuchado nombrar que Tiburón es una película hiper recontra exitosa, muy, muy, muy famosa, eh, y que a pesar de tener esta historia que parece muy simplona, es una historia súper atrapante, uno no puede dejar de verla hasta que termina. En 1975, a un jovencísimo Steven Spielberg le encargaron el proyecto de dirigir la adaptación de esta novela, el guión adaptado de Tiburón. Y la primera cuenta en sus memorias, Spielberg, y hay todo un documental muy, muy lindo de Tiburón. Cuentan que la primera definición del problema, basados en la novela original, era, bueno, vamos a necesitar, claramente estamos haciendo una película de mucho suspenso, casi de terror, donde necesitamos que las personas sientan miedo, ¿no? Ese es el primer propósito de una película de terror, que las personas se sientan inquietas, que se sientan ¿no? aterrorizadas cuando vean aparecer un tiburón asesino. En la novela se habla todo el tiempo del tiburón, ¿no? Y el tiburón tenía los dientes así y era así de grande, ¿no? Un montón de descripciones físicas del animal. Entonces, claro, en la primera definición del problema, cuando veamos aparecer el tiburón, las personas le tienen que tener pánico. O sea, simplemente verlo me tiene que hacer querer salir corriendo del cine. Bueno, seguramente algunos conozcan qué pasó con este Ver el tiburón. La solución propuesta de Steven Spielberg y su equipo de efectos especiales fue: vamos a construir un tiburón, vamos a hacer este muñeco, una especie de tiburón animatronic, robot, con la tecnología de la década del 70, para poder utilizarlo en el set de filmación y filmarlo junto a los protagonistas, filmarlo mostrando cómo se le come la pierna a una persona, ¿no? Como cuán asesino es este tiburón. Bueno, diseñaron el robot, con una serie de mecanismos, con un montón de poleas y un montón de cuestiones. Claro, ustedes seguramente se están imaginando tiburones como este, que ahora que existe el CGI, la inteligencia artificial, películas como esta de Miedo en lo Profundo del 2016, tenemos un tiburón que se lo ve en primer plano de detalle, generado por computadora, que parece que realmente está ahí. El tiburón que usó Spielberg en el 75 se ve más parecido a esto, era un tiburón casi parece medio de papel maché, una porquería el tiburón, que trajo un montón de problemas, lo quisieron filmar en el océano, el agua salada terminaba corroyendo el material del tiburón, se les trababan los mecanismos, un desastre, ¿no? Y casi que cada una de las tomas la tenían que filmar 5 o 6 veces, 10 veces, y seguía saliendo mal, se les dilataba el tiempo, perdían presupuesto, ¿no? Se les iba de fecha el proyecto, y casi que el proyecto en un momento empezó a naufragar, casi estuvo al borde de la cancelación porque simplemente este tiburón robot, no les funcionaba para nada. Entonces, como resultado, digamos, con algunas vistas preliminares que Spielberg le mostraba, con algunos cortes de tomas que le mostraba a personas allegadas, a la gente le daba más risa que miedo, ¿no? Era como medio bizarro el tiburón. Y la solución implementada, que pretendía generar terror, generaba más risa que miedo y se les estaban esfumando el tiempo y el presupuesto. Un desastre, que casi se convierte en un proyecto cancelado y absolutamente fracasado para un muy joven Spielberg, ¿no? Que todavía no era quien sabemos que es hoy. Bueno, en ese momento se plantearon como dos grandes alternativas: abandonar el proyecto, que era lo más probable que podía suceder, o lo que hizo Spielberg junto a su equipo de producción, dar un paso atrás y decir: ok, el tiburón no me funciona, no me estás resolviendo el problema que quería resolver, quizás tengamos que volver a definir el problema. Y en una iteración muy inteligente, que seguramente más de uno conoce, la pregunta que se hizo del equipo fue: ¿necesitamos mostrar al tiburón para que la gente sienta miedo? Porque al final el miedo es algo que se siente, se vea o no se vea,
el objeto que nos aterroriza, ¿no? A veces le tenemos miedo a un fantasma o a la oscuridad y no estamos viendo nada, simplemente la posibilidad de que algo nos ataque, lo veamos o no. Entonces, en una iteración, la redefinición del problema, dice Spielberg, no necesitamos mostrar al tiburón, necesitamos que el público sienta miedo con sentir su sola presencia. Y en una genialidad de montaje y en una genialidad, y acá viene la verdadera genialidad del cine de Spielberg, la gran mayoría de las tomas y la gran mayoría de los planos de tiburón no muestran al tiburón, sino que utilizan cámaras subjetivas, utilizan cámaras con planos generales o planos que van cortando diferentes, seccionando diferentes momentos desde el punto de vista del tiburón, generando la sensación de que el tiburón está ahí, pero nunca mostrándolo de cerca, ¿no? Nunca mostrándonos que realmente aparece. Simplemente para que vean algunos datos cuantitativos de la película dura 124 minutos, el tiburón aparece en pantalla solamente 4 minutos, o sea, el 3% de la película, y se llama Tiburón, la película, ¿no? Y el tiburón casi no está. Ahora, el tiburón se menciona 114 veces en el guión, lo mencionan todo el tiempo en palabras, ¿no? Todo el tiempo está esta sensación de el tiburón está, ¿no? Lo están mencionando. Hay un gran trabajo de John Williams en la banda sonora de Tiburón, que seguramente la deben conocer. Con dos simples acordes, uno empieza a sentir que el tiburón se acerca, pero el tiburón nunca lo vemos. Y ese es el efecto deseado, es el efecto buscado y generado. Le tenemos miedo a algo que no sabemos si está ahí o no. Por las dudas, corramos. Bueno, no hace falta decirlo, Tiburón se convirtió en un éxito de taquilla, es referencia cultural en absolutamente todo y al día de hoy se sigue utilizando para referir a ciertas cuestiones. La música se utilizó para un montón de cosas también. Ganó 3 premios Oscar. Fíjense que casualmente no ganó mejor película, no ganó mejores actores, pero sí ganó mejor montaje, mejor banda sonora y mejor sonido. Tres de los elementos que ayudaron a generar el miedo a un tiburón que nunca se vio. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esta historia? Bueno, porque veníamos hablando con la historia de la Luna de para qué definir, ¿no? Para tomar distancia, mirar todo lo que descubrimos en la fase de empatía y tratar de ver cosas que quizás no veíamos al principio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entendiendo el problema completo, no ejecutando solamente sobre síntomas o puntos de dolor y no enamorándonos de una solución rápida. ¿Y por qué es relevante esta historia de tiburón que les estaba contando? Bueno, porque seguramente a la hora de prototipar soluciones, nos enamoremos de alguna solución, vamos a tener que recapitular, soltar lo que no funciona, volver siempre a lo más profundo del propósito de qué queremos resolver y entender que un problema puede traer un montón de dolores, pero también puede ser siempre una oportunidad. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Oportun crisis, me encanta. Bueno, vamos a lo práctico, ¿sí? Y sobre todo lo que vamos a hacer ahora cuando nos bajemos de acá y vayamos a trabajar en sus equipos, en comisiones. ¿Cómo definimos? Bueno, en el mundo del diseño y sobre todo en el diseño de producto, tenemos una serie de herramientas, existen un montón de frameworks, ¿no? De marcos que nos ayudan a redactar definiciones de problemática. Nosotros nos vamos a quedar con dos porque no nos da el tiempo para ver mucho más, pero si les interesa el tema, bueno, pueden profundizar, van a encontrar un millón de frameworks que ayudan a definir la problemática. Nosotros nos vamos a quedar con briefing, que es una metodología muy, muy simple, pero una suerte de carcasa, una suerte de template que nos ayuda a ir completando casilleros para no olvidarnos de definir ninguna de todas estas cuestiones que, como vieron, es mucho más importante que solamente los puntos de dolor. Entonces, briefing es un método que nos ayuda a definir el problema completo, más allá de los puntos de dolor, en función de su contexto. El esquema que vamos a usar nosotros, bastante simplificado, funciona con 4 columnas, y cuatro casilleros, si se quiere. La primera columna que vamos a completar la llamamos contexto actual, ¿sí? Y es básicamente una descripción del panorama actual de la situación, no de los puntos de dolor, ¿sí? No estamos diciendo
por qué esto nos molesta o por qué esto le molesta a alguien o le hace doler a alguien, simplemente estamos describiendo un panorama actual de la situación, que puede o no ser un dolor, simplemente es una descripción de algo que sucede. ¿Sí? Por ejemplo, actualmente la Argentina es el país con mayor tasa de informalidad laboral entre los jóvenes del Cono Sur, siendo el nivel de informalidad actual del 70%. Y esto tiene una fuente de investigación, seguramente salió de nuestro desk research, investigamos ciertas fuentes y tenemos una serie de datos que nos ayudan a decir, che, esto está pasando. No necesariamente es un problema grave o es un dolor o lo que fuera, es simplemente una descripción del contexto actual de situación. Dicho esto, vamos a la siguiente columna, que es la que llamamos puntos de dolor, y acá sí levantamos nuestro trabajo de user research, donde nos acercamos a las personas, sea a través de encuestas, entrevistas o algún otro método, para levantar síntomas, ¿no? ¿De qué se quejan las personas? ¿Qué les duele a las personas? Síntomas que hacen que esto sea un dolor para ellos, que amerite que nosotros digamos, hey, esto a esta persona yo se lo quiero resolver. Por ejemplo, las personas se sienten frustradas porque les exigen experiencia laboral, pero al no ser contratados no la pueden adquirir. Y esto nos lo dijeron 4 de 5 usuarios que entrevistamos. Y esto sale directamente de sus insights eh, en el proceso de investigación. Tercera columna, criterios de éxito. ¿Cómo vamos a medir una vez que tengamos resuelto o creamos que tenemos resuelto el problema? ¿Cómo vamos a medir que realmente funciona o no? ¿Qué queremos lograr con esta solución? ¿No? ¿Cómo vamos a cuantificar que el problema o que el dolor está mitigado o no? Por ejemplo, queremos reducir el nivel de informalidad en 10% con la solución que estamos proponiendo. Acá pregunta Lourdes si se fue el audio. ¿Alguien más se le fue el audio? ¿No? Bueno, se escucha, perfecto. Bueno, decía, criterios de éxito. ¿Cómo vamos a medir? Y es importante cuando digo la palabra medir, cuantificable, no es opinable, ¿sí? No es, "Buah, a mí me parece que se resolvió, a mí me parece que no". Bueno, a la opinión no le importa a nadie, ¿no? ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, vamos a hacer una nueva encuesta, vamos a hacer nuevas entrevistas, vamos a correr, no sé, lo que fuere, y vamos a poder cuantificar, poner en métricas si el problema fue parcialmente resuelto o no. Y por último, última columna que les vamos a pedir que completen, límites, ¿no? Esto que decíamos, límites que nos pone el contexto, condicionantes del proyecto, porque yo no puedo con esto salir a proponer cualquier solución que se me cruce por la cabeza. Decir, quiero resolver el problema. ¿Cómo? Construyendo un reactor nuclear. Bueno, ¿cuánto tiempo tenés? 2 meses. Capaz que sea un poco difícil, ¿no? ¿Cuánta plata tenés? 200 pesos. Capaz que es un poco difícil, ¿no? Entonces, ponernos condicionantes técnicos, económicos, condicionantes de contexto que nos ayuden a entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer a la hora de proponer ideas que proyecten una solución. Por ejemplo, contamos con 6 meses para entregar los primeros indicadores. 6 meses. ¿Sí? Si queremos proponer una solución que toma un año, no sirve, por lo menos no para esta instancia del proyecto. Bueno, hay contratos de trabajo que no podemos violar, hay cuestiones laborales, cuestiones de derecho que no podemos violar, hay una edad mínima, ¿no? Hay un montón de cuestiones de contexto que nos limitan y al mismo tiempo nos potencian, ¿no? Cuanto más límites tenemos, más afuera de la caja salimos a buscar soluciones. Pero es súper importante definir cuáles son los límites para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer a la hora de proponer soluciones, cosa que vamos a hacer a partir de la semana que viene. Entonces, repasando, ¿qué está pasando hoy? Eso tiene que ver con el presente. ¿Por qué es un problema para las personas hoy? Eso es parte del presente. ¿Cuándo dejaría de ser un problema? ¿Cómo voy a medir si funcionó o no funcionó? Eso es parte del futuro. ¿Y qué puedo hacer y qué no puedo hacer para proponer las soluciones? También es parte de las limitaciones del presente. ¿Estamos bien? Bueno, última cosita y ya los dejo ir a trabajar. Es un montón de información, lo sé. Ya va a ir cayendo, ya se va a ir acomodando y el ejercicio va a ayudar mucho eh, a terminar de entender y masticar algunas de estas cosas. Spoiler, se los voy a spoilear, igual después los profes se los van a recordar. Muchas de estas cosas van a costar definir y muchas de estas cosas van a servir como advertencias de que seguramente haya que volver a investigar algunas cosas. Cuando no tengamos claro cuáles son los límites,
bueno, hay que volver al desk research. Cuando no tengamos tan claros los puntos de dolor, bueno, hay que volver al user research, ¿no? Seguramente sean disparadores, indicadores de que falta profundizar sobre ciertos aspectos de la investigación para poder definir más claramente el briefing. Y el briefing va a ser finalmente este listado, una suerte de 4 párrafos que ayuden a que todos los miembros del equipo puedan operar con la misma información a la hora de salir a proponer soluciones. Esto sirve mucho cuando trabajamos interdisciplinariamente, ¿no? Los diseñadores estamos obligados a trabajar con personas de negocio, de tecnología, de diferentes áreas. Bueno, muchas veces cuando salimos a buscar soluciones necesitamos sentarnos en la mesa y que todas las personas operemos con la misma información en la cabeza. Todos tenemos que tener claro que estamos tratando de resolver el mismo problema. Si no, cada uno interpreta el problema como quiere. Bueno, con un brief impreso que todas las personas puedan leer, ese problema se acaba. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el brief es el problema que queremos atacar y todo lo que no está en el brief es aire, no importa, ¿sí? Entonces, clave definir y escribir qué problema queremos resolver en cada una de estas columnas y eh, tenerlo bien, bien claro para cada uno de los miembros del equipo. En este momento, ustedes 5, ustedes 4 que están trabajando juntos. Última herramienta que quiero que veamos y luego ya saltamos a trabajar. Punto de vista. Otra herramienta de definición de problemática, quizás no tan a nivel general, sino a un nivel más particular, desde una perspectiva más centrada en el usuario. Por eso es punto de vista del usuario. Nos ayuda a redactar el problema desde una declaración sobre el usuario que defina necesidad y verdadera razón de su necesidad. Es parecido a lo que explicaba Ash en su momento de cómo redactar insights, si bien la redacción es bastante distinta, tiene que ver con esa búsqueda de profundidad más allá de lo genérico, más allá de lo que cualquiera puede decir al pasar. Y una de las maneras de formular point of view, que es bastante conocido, se articula con 3 variables. Un usuario específico, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, es importante ser específico en la representación de esas personas, necesita una manera de una necesidad que hay que abordar porque, y ahí aparece un insight revelador, algo que nos cuenta algo quizás antes no teníamos tan claro. Entonces, cuando hablamos de usuario específico, súper importante no caer en situaciones vagas. Un joven, ¿no? Un adulto mayor, bueno, podría ser cualquier cosa. Vamos a, desde nuestro user persona, identificar variables que hagan de este usuario una persona específica que tiene condiciones específicas ante determinada situación. Una necesidad que vamos a tener que registrarla a modo de verbo, ¿sí? No a modo de sustantivo. ¿Por qué? Porque cuando manifestamos una necesidad a modo de sustantivo, estamos prefigurando una solución, ¿no? Una persona necesita una app, no, nadie necesita una app. La app, en todo caso, podrá ser una solución a las personas necesitan un verbo, necesitan resolver, necesitan ayudar, necesitan comprender, lo que fuera, pero verbo, no sustantivo. Un error que seguramente van a cometer de todas formas, pero ténganlo en cuenta, no debería pasar. Y por último, un hallazgo, ¿por qué? ¿Por qué esta persona específica necesita resolver esta necesidad específica? Bueno, seguramente sale como lugar común un hallazgo absolutamente genérico. Bueno, porque quiere ser más feliz, porque quiere tener más tiempo. Bueno, esos son pavadas que seguramente son motivos en los cuales todos coincidimos, pero no tiene nada de específico ni nada de interesante como insight que me ayude a abordar una exploración, una ideación más profunda. Entonces, veamos un ejemplo. Este quizás tiene que ver eh, con el tema de salud mental que están trabajando, fíjense esta redacción de punto de vista. Un joven, random, necesita una plataforma de terapia online, no necesita una cosa, evidentemente. ¿Por qué? Y porque quiere resolver sus problemas de ansiedad. ¿No? Es un joven puede ser, es muy vago, puede ser cualquier cosa. Necesita una plataforma, nadie necesita una plataforma, nadie necesita una app, nadie necesita un objeto. La gente necesita resolver algo a modo de verbo. ¿Por qué? Porque quiere resolver sus problemas de ansiedad. Y sí, claro, ¿no? Es una obviedad. Lo diría cualquiera. Lo dice cualquier persona que no investigó nada. eh, entonces, ejemplo de lo que no nos debería pasar a la hora de formular
un punto de vista. Fíjense este punto de vista reformulado. Un joven, ya no es un joven cualquiera, sino que es un joven que acaba de independizarse. O sea, le acaba de pasar algo que es bastante definitorio en su vida. Necesita ya no una plataforma, un objeto, sino que necesita una manera de pedir ayuda discretamente para su salud mental. Fíjense la palabra discretamente, no es un tema menor, poner un adjetivo. ¿Por qué? Bueno, porque le da vergüenza contárselo a sus amigos y familiares, ¿no? Se acaba de independizar, se lleva el mundo por delante y ahora vuelve para atrás pidiendo ayuda. Seguramente le da un poco de vergüenza, no lo sé, es inventado, pero hicimos un par de entrevistas y este patrón se repitió. Entonces, de vuelta, un joven que acaba de independizarse, sean específicos en la redacción del usuario. ¿Qué necesita? Una manera de pedir ayuda discretamente para salud mental. Verbo, pedir ayuda, más alguna especificidad que explique porque, ¿no? Explique la condición de ese verbo. ¿Y por qué? Bueno, porque le da vergüenza contárselo a sus amigos y familiares. Hay un insight revelador. Hay algo que nos está diciendo algo más sobre esta necesidad y sobre este usuario que seguramente condicione la búsqueda de soluciones cuando entremos en la exploración, en la ideación y en la búsqueda de qué podemos hacer para ayudar a este joven. ¿Se entiende esto? Bueno, parece simple, pero después cuando lo hagan van a ver que no es tan fácil. Un ejemplo más, simplemente porque se lo debo a Ale, autor de esta clase hace un par de años. Un joven necesita un maestro de karate porque quiere aprender a pelear, ¿no? Súper vago, un maestro de karate, nadie necesita un maestro, es un objeto en sí. ¿Por qué? Porque quiere aprender a pelear. Y sí, bueno, lo podemos reformular como un adolescente nuevo en la ciudad necesita una manera de aprender a defenderse. ¿Por qué? Porque quiere hacer frente al bullying y ganarse el respeto de sus compañeros de colegio. Esta no es más que la trama de Karate Kid, si han visto esta película, y si no, seguramente vieron Cobra Kai, que ahora está muy de moda. Fíjense que con un punto de vista uno puede tomar el protagonista de cualquier historia y tratar de reformular las necesidades y los motivos por los cuales ese personaje va a ser interesante y va a desarrollar un camino del héroe que lo va a hacer sortear una serie de problemáticas y volver victorioso o no. Si uno no tiene bien claramente definidas las motivaciones y un punto de vista de por qué las personas hacen lo que hacen, o la película seguramente sea muy genérica, muy aburrida y a nadie le interesa verla. ¿Sí? Así que se los dejo como anécdota, como ejemplo. Eh, Van a ir a sus comisiones a plantear estos puntos de vista, van a ver que es difícil, van a necesitar iterarlo muchas veces, redacten varios, ¿sí? Quizás uno por cada user persona o más de uno por user persona para poder empezar a entender más en profundidad las necesidades de esos usuarios a los cuales quieren alcanzar. Cierro con una frasecita que siempre me gusta, que está en debate si la dijo Einstein o no, porque si la buscan seguramente aparece dicha por muchas otras personas, pero a mí me gusta que la haya dicho Einstein. Si tuviera una hora para salvar el mundo, dedicaría 55 minutos a definir bien el problema. Ah, bueno, quizás un poco exagerado, pero denota la importancia de definir bien los problemas antes de, con toda la ansiedad del mundo, saltar a buscar soluciones y casarse con soluciones que a uno le gustan, pero quizás no están atacando el problema completo o el contexto en el que se produce el problema que tienen esas personas que uno al final quiere ayudar con la solución. Así que los dejo con esto, em, simplemente repasando dónde estamos parados. Hoy trabajamos mucho sobre el qué y qué problema estamos intentando resolver. Va a ser muy importante salir de esta clase con el problema bien definido, porque la clase que viene nos vamos a encontrar en el tercer piso de FADU para empezar a explorar el cómo. ¿Cómo vamos a resolver? ¿No? Y nos vamos a meter en la etapa de ideación a ir a buscar soluciones. Ahora, no hay manera de ir a buscar respuestas si uno no tiene clara cuál es la pregunta. Hoy vamos a definir qué pregunta queremos resolver. Semana que viene vamos a ir a buscar propuestas de solución para darle respuesta a esa pregunta que hoy va a quedar bien definida. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, como siempre, estos dos frameworks no nos falta quizás que comparta pantalla, o si quieren, sí. A ver si lo puedo compartir desde acá. Eh, de la misma manera que se los dejamos la clase. ¿Se sigue viendo mi pantalla? ¿Sí? Ahí ya veo cursores dando vuelta. Bueno, de la misma manera que la semana pasada les pasamos el template
de clustering y de user persona. Hoy les dejamos un template de briefing de problemática con las 4 columnas que estuvimos viendo en clase, con un ejemplo que es casualmente el problema de la basura en la ciudad de Buenos Aires, es un poco mejor definido, así que si quieren usar ese ejemplo para apoyarse, bienvenido sea. Y un repaso de cómo redactar buenos puntos de vista para esa actividad. Así que se los dejamos, ahora les dejamos el link en el chat de todas formas para que puedan ir a copiarse estos templates a sus espacios de equipo. Y el resto es simplemente mucho laburo.